Buenos. Buenas tardes. En esta segunda sección del trabajo, usando este sistema interactivo PET, vamos a trabajar la presión. Aquí tenemos diferentes elementos. Tenemos tres recipientes, una llave para llenar. También podemos vaciar el recipiente. Tenemos un medidor de densidad de fluido, un medidor de la gravedad. Tenemos una cuadrícula que la vamos a utilizar. También una regla que la podemos utilizar eventualmente, ¿sí? Con esto me permitiría a mí tratar el tema de la presión hidrostática. Vamos a observar aquí qué pasa con la presión cuando el fluido es más denso. Aumentamos la densidad del fluido y aumenta la presión. Si traemos otro medidor y lo ponemos en la superficie, como habíamos dicho anteriormente, en la superficie la presión es menor y en la profundidad, a 3 metros de profundidad, la presión es mayor. Vamos a poner los tres medidores, uno en el medio, uno en el fondo y otro en la superficie. Cuando la densidad del fluido la aumenta paulatinamente, nos podemos dar cuenta que la presión aumenta con mayor aceleración en la profundidad, con menor aceleración en el medio y con mucho menor aceleración en la superficie. Vemos que una densidad del fluido muy alta, observamos que la presión se sube. Al contrario, si bajamos la densidad, del fluido, la presión baja también. Entonces ahí vemos que la presión tiene que ver con la densidad. Vamos a ver qué tiene que ver la presión ahora con la gravedad. En las condiciones normales de la Tierra, la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Pero como la presión depende del lugar donde se esté, si está en un lugar donde la presión es mayor, donde la gravedad es mayor, la presión aumenta. También hay una relación entre la presión y el aumento de la gravedad o la disminución de la gravedad, porque si vamos en sentido contrario, nos damos cuenta de que en la medida en que baja la gravedad, también baja la presión. Entonces ahí ya queda el segundo elemento. El tercer elemento de la presión hidrostática. El primer elemento, la densidad. Si la densidad aumenta, la presión aumenta. El segundo, la gravedad. Si la gravedad aumenta, la presión aumenta. Y el tercero, que es la altura. Si hay mayor profundidad, hay mayor presión. Si hay menor profundidad, hay menor presión, así como vemos aquí en este medidor. Ahora vamos a ver cuando un objeto fluye. Y aquí estamos ya en el tema de la hidrodinámica. Ya no vamos a analizar en la mecánica de fluidos la hidrostática, es decir, el fluido cuando está en reposo, sino que vamos a analizar el fluido cuando está en movimiento. Veamos el caudal de este fluido. Vamos a aumentar el caudal del fluido a 10.000 litros por segundo. Si aumentamos el caudal del fluido, observen que la velocidad aumenta. Disminuyamos el caudal del fluido. En la medida en que vamos disminuyendo el caudal del fluido, la velocidad disminuye. Tratemos de mirar en las condiciones normales
un caudal de 5.000 litros por segundo, no lo logro ubicar. Observemos la velocidad. Vamos a equilibrar una velocidad de 1.3. Observemos qué pasa con este medidor de velocidad. Si ponemos el medidor de velocidad en la parte de arriba del tubo, vamos observando que es menor que la velocidad en el centro, pero eso se debe a que hemos colocado fricción. Sin fricción, la velocidad tanto arriba como en el medio como en la parte de abajo no cambia sustancialmente. Entonces hay una relación entre la velocidad y la fricción. Si ponemos fricción, vemos este DOX, estos punticos, los punticos nos indican que en el centro la velocidad es mayor porque es menor la fricción, y en los lados la velocidad es menor porque la fricción es mayor. Midamos la velocidad. Observe que la velocidad en donde hay fricción es 0.9 metros por segundo. Aquí aumenta a 1.5, que al parecer es la mayor, y luego vuelve a disminuir cuando se acerca a la fricción. Ese es el otro aspecto a señalar aquí. Ahora vamos a quitar la fricción y observemos qué pasa cuando nosotros desdibujamos el tubo. Prácticamente aquí lo que estamos haciendo es disminuyendo en una parte el paso del tubo, y podemos observar que donde el tubo disminuye aumenta la velocidad, pero donde el tubo permanece en la misma dimensión, la velocidad es menor. Vamos a medir la velocidad en la parte en que el tubo es más angosta y midamos la velocidad en la parte en que el tubo es más ancha. Ahí podemos observar que la velocidad es 1.0 metros por segundo en la parte ancha, y en la parte angosta es 6.4 metros por segundo. No obstante, el caudal no cambia. Observemos que distorsionamos el tubo, sea como sea, pero el caudal permanece exactamente el mismo. Esto es algo que estudió Leonardo da Vinci, que fue el que determinó lo que se llama la ley de continuidad, que lo llevó a proporcionar un antecedente de la ley de la conservación de la energía, que fue la ley de la conservación de la masa. Es decir, aquí no hay pérdida de masa, así haya una distorsión en el tubo. El segundo aspecto es que no obstante haya, digamos, una distorsión en el tubo, para poder conservar el mismo caudal, lo que ocurre es que hay un aumento de velocidad, anticipándose a Bernoulli. Bernoulli fue quien verdaderamente pudo determinar pues que el aumento de la velocidad se daba en la misma medida en que se permanecía el caudal. Si volvemos a su lugar de origen, el tubo, nos damos cuenta que la velocidad disminuye, pero el caudal permanece intacto. Si aumentamos el caudal, aumenta la velocidad. Si ponemos fricción, la velocidad en los lados donde hay fricción es menor que en el centro. Ahora vamos a ver otro aspecto importante.
Si en un punto aumenta la velocidad, disminuye la presión. Entonces tengamos aquí este punto donde hay mayor velocidad y tomemos el medidor de presión. Este es prácticamente un estudio de la ley de Bernoulli. Observemos que aquí en el punto central hay mayor velocidad y tenemos una presión de 1.24.897. Si tomamos un medidor de presión donde hay menor velocidad por el rozamiento, observamos que la presión es 1.14.395 y acá es 1.24.897, es decir, la presión es menor. En ese sentido, y es que habla Bernoulli que cuando aumenta la velocidad, disminuye la presión, o viceversa. Vamos a ver aquí. Se aumentó la velocidad en 3.9 y disminuyó la presión. Y aquí hagamos el caso contrario en este punto. Disminuimos la velocidad y aumenta la presión. Y es natural que aumente la presión. ¿Por qué? Porque al haber mayor cantidad de agua en una parte, digamos, más lentitud, la lentitud con la que se mueve el agua en esta parte, a diferencia con la rapidez que se mueve acá, hace que en esta parte se concentre más la presión que en la otra. Y vamos a ver ya a medir con respecto ya no sino con respecto a la densidad, ya no con respecto, digamos, a la rapidez o lentitud del agua, sino con respecto a la densidad que pasa. Observemos que vamos a medir la velocidad. Si aumentamos la densidad, la velocidad permanece igual. Si disminuimos la densidad del agua, la velocidad permanece igual. Ahora vamos a ver con respecto a la presión. Dejemos a un lado la velocidad. Si nosotros le vamos a quitar la fricción, si nosotros aumentamos la densidad, aumenta la presión. Si disminuye la velocidad, disminuye la presión. Si aumentamos el caudal, aumenta la presión, disminuye la presión, perdón. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad. Si disminuimos el caudal, con toda seguridad la presión va a aumentar. Si el caudal es menor, la presión es mayor porque disminuye la velocidad. Eso es lo que trabaja la ley de Bernoulli, y con esto dejamos el trabajo ahí para poder comentar qué pasa en el caso de esta torre de agua. Aquí tenemos un medidor de densidad y tenemos un medidor de velocidad, tenemos un medidor de presión, tenemos una regla. Vamos a ver qué pasa cuando llenamos el tanque.